Bien, en la sesión de hoy día lo que vamos a ver es, empezamos, digamos, con las clases de virus. ¿M? Entonces, en esta clase yo voy a hacer una introducción general a los virus, explicando, digamos, cuántas clases de virus pueden haber en torno a lo que es el material genético. ¿M? Y luego vamos a estudiar lo que son las etapas de infección. Eh, Principalmente yo me voy a referir a los virus bacterianos, ¿m? Aunque también voy a hacer alguna mención muy al comienzo acerca de los virus animales, como para que ustedes se hagan una idea, digamos, de cómo es este mundo de los virus, ¿m? Que ahora tan agobiados nos tiene. Y luego, entonces, en el transcurso de la clase voy a hablar esto, de infectividad medio sólido y líquido, mayoritariamente o casi exclusivamente, a excepción de una mención, en virus bacterianos, y vamos a ver crecimiento viral en un ciclo. Entonces, vamos a iniciar con, lo que con una digamos, definición acerca de lo que son eh, unidades genéticas independientes, ¿ya? Que existen en bacterias. Que usted, por ejemplo, nosotros ya vimos, digamos, en una clase anterior que estaban los plasmidios, ¿cierto? Que los plasmidios tienen su origen de replicación y se pueden replicar, digamos, autónomamente. Y dentro de estos elementos, digamos, que también se llaman episomas, digamos, o extracromosómicos, están los bacteriófagos. ¿Ya? Y los bacteriófagos son virus bacterianos, que pueden tener dos maneras de propagarse. Una propagación que se llama lítica, ¿ya? Y una propagación que se llama lisogénica. Y esto lo vamos a ver con bastante detalle en las clases que vienen. Y ambos entonces son susceptibles de infectar al huésped, ¿ya? Y en algún caso, mayoritariamente, digamos, casi siempre, a excepción de alguno que también vamos a ver hoy día, va a matar al huésped. ¿Sí? Pero cuando un fago, digamos, a los virus bacterianos que se llaman bacteriófagos, también uno le dice fago para acortar, ¿ya? Y se llaman bacteriófagos porque cuando recién se descubrieron a comienzos del siglo pasado, lo que uno veía, digamos, que la bacteria se destruía. Entonces se les puso bacteriófago porque viene del griego comedor de bacterias, bacteriofago. Después, bueno, se descubrió que era una partícula viral. Y estos fagos, digamos, bacterianos, pueden ser de doble hebra o de una hebra de DNA o de RNA también, de una hebra a dos hebras, y puede ser también lineal o circular. Vamos a ir viendo todas estas características en el transcurso de la clase. Y aquí también hay un concepto que lo vamos a desarrollar en la clase, en dos clases más, que dice que los que son virus, los que hacen lisogenia, van a dejar a la célula donde están haciendo la lisogenia inmune a una infección por este mismo fago. Y ya vamos a ver por qué ocurre eso. Como les había anticipado, uno puede clasificar, por así decirlo, o agrupar, porque en realidad no es una clasificación, pero lo puede agrupar a los virus de acuerdo a su material genético. Entonces puede ser un material genético que sea DNA o puede ser un material genético que sea RNA. Y cuando es DNA, puede ser que sea de una hebra o puede ser que sea de dos hebras. Lo mismo ocurre si es un virus RNA, puede ser de una hebra o puede ser de doble hebra. Pero también hay virus, en este caso se trata de virus animales, en que puede ser una mezcla, digamos, de RNA-DNA, en que el, 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 el material, digamos, que contiene la partícula viral es RNA, pero para que este se replique tiene que pasar a DNA, y este es el caso de los retrovirus. Bueno, y también hay otra de que es DNA y que tiene que es digamos, el etadavirus. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Si, dependiendo, digamos, el virus que infecta, ¿cómo uno espera entonces que ocurra, digamos, todo el proceso de la propagación y la replicación del genoma viral? Cuando es infección, digamos, con un virus que tiene DNA de doble hebra,
Lo que va a ocurrir, digamos, es que primariamente vamos a tener un proceso de transcripción en que se van a transcribir las proteínas virales que están codificadas en este DNA. Y por lo tanto se va a transcribir a un RNA mensajero, y este RNA mensajero obviamente se va a traducir a proteínas que van a ser las proteínas virales. Cuando infecta un fago, por ejemplo, que es RNA de una hebra, lo que va a ocurrir es que esa RNA de una hebra, si es la hebra que se llama positiva, que es equivalente al RNA mensajero, se puede transcribir directamente para producir las proteínas virales y empezar entonces el ciclo de propagación viral. Cuando tenemos un virus que tiene un DNA que es de una hebra, lo primero que va a ocurrir es que se va a sintetizar la hebra complementaria y al tener este DNA de doble hebra se va a transcribir, ¿ya? Y este RNA mensajero después posteriormente se va a traducir. Si estuviésemos hablando de un RNA, digamos, de hebra negativa, quiere decir que este no es el equivalente al RNA mensajero, sino que es el complementario, lo que tendría que haber primero es una transcripción de esta hebra para que fuera la hebra complementaria, y esta hebra complementaria es la que se va a traducir. Lo mismo tendría que ocurrir, digamos, cuando hay un RNA de doble hebra en que hay una transcriptasa viral que va a transcribir, ¿cierto?, esa hebra complementaria, que es la equivalente al RNA mensajero, y se va a traducir después a las proteínas. Bueno, y en el caso de un genomio que es de un retrovirus, por ejemplo, que es una hebra RNA simple más, ¿ya?, no va a ocurrir lo que ocurre acá, digamos, de que esta hebra se va a traducir directamente porque es equivalente al contenido, digamos, al RNA mensajero, sino que lo que va a ocurrir es que este se va a hacer por el proceso de transcriptasa reversa, se va a producir primero una hebra, digamos, de DNA, después la otra hebra, y a contar de aquí, entonces se va a poder transcribir. Y eso también lo vamos a ver con bastante detalle en la clase que corresponde. Entonces, una manera de agruparlos, como les comenté recién, era por el material genético que contenga la partícula viral. Y aquí estoy hablando de todas las partículas virales, ya sea provengan de bacterias, o sea, que provengan de animales o de vegetales. Otra manera de agruparlos, que se usa mucho también, es lo que se denomina un virus desnudo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí existe el material genético que está encapsidado, ¿ya?, en esta cápside. Y la cápside, ¿de qué está compuesta? De proteínas, ¿ya? Estas proteínas se les denomina capsómeros. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, que este virus contiene, digamos, en su interior el material genético que está encapsidado en esta cápside. Pero existen otros virus que tienen además una envoltura, que es esto que está acá, porque aquí tiene la cápside y aquí está el material genético, o sea, aquí y aquí es lo mismo, pero algunas partículas virales, incluido el famoso coronavirus, tiene una envoltura, que es una membrana, ¿ya? Es una membrana que tiene proteínas, digamos, especiales, digamos, que son las que van a participar en el conocimiento, en el reconocimiento con el receptor de la célula que va a infectar, y este es el caso, digamos, del coronavirus, y esta vendría a ser la famosa proteína Spike, ¿ya?, que también la vamos a ver en la clase que corresponde. Entonces, tenemos virus desnudo y tenemos virus con envoltura. Y esto ocurre tanto en virus bacterianos como ocurre en virus animales. Entonces, lo único que nosotros en virus bacteriano vamos a ver que mayoritariamente los virus son de este tipo, desnudos, los virus bacterianos. Pero existen con envoltura, no es que no existan, solamente que cuando uno ve, digamos, la casuística de virus que existe, de la gran cantidad de virus que existe, mira, un porcentaje muy importante, ¿ya?, es de este tipo, y solamente unos pocos son con envoltura. En tanto que en virus animales encontramos que un porcentaje bastante grande es con envoltura, ¿ya? Y ahí yo no me atrevería a ponerle un número porque desconozco el número, pero vamos a ver, digamos, de que a lo menos son mitad y mitad o algo por ahí.
Ahora vamos a ver lo que es la simetría del virus viral, y de aquí en esta parte me voy a hablar solamente de los virus bacterianos, ¿ah? Bueno, en este ejemplo, ¿ya? Pero en su momento también vamos a ver virus animales, ¿no? Pero este ejemplo solamente contempla virus bacterianos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gran diversidad de, no diría yo tanto de simetría, ¿no?, sino que de tamaño, porque esto está como en una escala que es proporcional. Entonces uno puede tener una partícula viral que es de este tamaño, que es muy pequeñita, ¿no?, hasta una que es bastante grande, ¿no? Y aquí lo que uno observa, ¿no?, es que tiene acá una simetría que se llama helical, ¿ya? O filamentosa. Y esta simetría, digamos, como un tubo o filamento, la encontramos también en virus, digamos, de eucariontes. Y lo que también observamos es que todas tienen esta simetría, ¿cierto?, que se llama una simetría poliédrica, ¿no?, porque esto es un poliedro, ¿no?, pero que tiene algunas características, por ejemplo, especiales. Aquí, por ejemplo, esta vamos a verla en la transparencia que viene, es una asimetría que se llama icosaédrica, ¿no?, que es mayoritariamente todos los virus son icosaédricos, digamos los virus bacterianos que no son de tipo filamentoso tienen este tipo de simetría, ¿no?, que quiere decir que lo vamos a ver las caras que tiene ese poliedro, ¿no? Y aquí ustedes ven, digamos, que esto es muy simple, ¿no?, y esta que es igual, tiene un tamaño parecido, pero esta tiene una decoración, digamos, aquí en los vértices del poliedro, ¿no? Y después empezamos a ver que hay otras que, a pesar de que tienen esta cápside, ¿cierto?, que tiene la misma simetría que esta, que también es icosaédrica, pero tiene otras estructuras, ¿cierto?, como esto, que es la cola, ¿ya? Y otras tienen además la espícula de la cola, y aquí tiene un collar, ¿no? Entonces, podemos ver, digamos, que hay una complejidad, digamos, en la estructura que acompañan también a la cápside cuando éstas existen, ¿sí?, como por ejemplo hacer el fago T4, que ese también vamos a ver, digamos, que tiene una cantidad impresionante de proteínas, ¿sí?, para que codifican para todas estas, digamos, tiene un genoma enorme también que codifica para toda esta cantidad de proteínas que están implicadas en la morfogénesis del virus, digamos, toda la formación que es la cápside, este collar, esta cola que además es contráctil, ¿cierto?, que se tiene que contraer para eyectar ese DNA, esta espícula que son importantes para el reconocimiento del receptor, ¿cierto? Este es el fago lambda, que tiene solamente como una aguja, ¿sí?, que es la que va a reconocer el receptor. ¿Sí? Y aquí tenemos también una estimación de los tamaños, ¿sí?, para que vean ustedes desde cuánto hasta cuánto puede fluctuar más o menos el genoma de un tamaño. En el caso de este virus, todos son virus bacterianos, ¿sí?, tiene 3.600, digamos, bases de RNA, ¿sí?, y si uno ve cuál es el más grande, que es el T4, que yo les menciono acá, tiene 169.000. O sea, ustedes pueden darse cuenta aquí que realmente hay una enorme, enorme, enorme diferencia en tamaño y complejidad, ¿ya? Aquí tenemos entonces virus, para seguir con el ejemplo anterior, que es RNA de una hebra, aquí que es DNA de una hebra, aquí que es DNA de una hebra, pero que es filamentoso, ¿sí?, y aquí que son todos DNA de doble hebra. Generalmente todos estos virus que son complejos son DNA de doble hebra, ¿sí? Los que son más simplecitos pueden ser RNA o DNA de una hebra. Y la otra cosa que me gustaría destacar es que cómo está el genoma dentro de la partícula viral, ¿sí? Y puede estar de manera circular o puede estar de manera lineal, ¿sí? Esas son las dos maneras como puede estar el DNA o el RNA. No, el RNA siempre está, hasta donde yo conozco, siempre está lineal, ¿sí? El DNA puede estar lineal o circular. Y vamos a ver eso entonces en los ejemplos correspondientes que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Alguien en el chat puso que el ébola en este caso sería como el filamentoso.
El ébola, ya lo vamos a ver, es que es amorfo. Tiene una estructura amorfa. No tiene una, porque sí, cuando tú lo ves se ve de una manera media filamentosa, pero yo cuando estudié, digamos, qué tipo de simetría tenía, parecía como amorfo. Lo podemos ver cuando sea la clase. Me voy a preocupar de buscarlo. Si ustedes ven en el programa, ahí, ¿cómo se llama? Vamos a ver virus animales en una clase posterior. Ahora, acá tenemos la simetría que yo les mencionaba, que es la icosaédrica. ¿Qué significa icosaédrica? Significa que tiene 20 caras triangulares, que es lo que está puesto acá. Tiene 20 caras triangulares. Y esa es una simetría que es muy eficiente para contener el DNA, perdón, el material genético, no puede ser solamente DNA, puede ser el DNA o RNA. Y es, digamos, esta simetría, digamos, cuando uno la mira con un microscopio electrónico y después hace composición de imágenes, de todas las imágenes que puede sacar, muchas, ¿no? Se puede ver incluso casi como una esfera, ¿no? Que es, digamos, la manera de tener de la manera más eficiente empacado el material genético. Y aquí va a depender, por ejemplo, ¿cierto?, de si se decora o se decora con alguna proteína viral en los vértices. Bien. Entonces, dicho esto ya de las posibles simetrías, yo les voy a hablar, digamos, de lo que uno, en este caso, este es un ejemplo de virus bacteriano, que es lo que vamos a ver mayoritariamente, digamos, en las clases, a excepción, digamos, de una que yo tengo contemplada en 4 clases más, que vamos a hablar exclusivamente de virus animales. Pero para entender, digamos, cómo se propaga una partícula viral, tenemos buenos ejemplos de virus bacterianos para ver cómo es la secuencia de la expresión génica para producir finalmente la partícula viral. Está muy estudiado, digamos, en virus bacterianos. Y lo que tenemos es que existe la partícula viral y esta partícula viral entonces se va a ir a unir a la superficie de la bacteria que va a infectar a través, digamos, un proceso que se llama attachment. Me falta una T aquí, no sé por qué. ¿Qué significa esto? Una vez que se une, se produce la inyección del DNA viral al interior de la célula y la cápside vacía queda afuera. Aquí, esta es una gran diferencia con los virus animales. Generalmente los virus animales ingresan, digamos, vía endocitosis, vacuola, etc. Lo vamos a ver también. Pero aquí se produce la inyección del material genético viral al interior de la célula. Y aquí, una vez que está dentro de la célula, si este virus, ¿cierto?, tiene la posibilidad de ir a la vía lítica, va a ir a la vía lítica. ¿Qué significa la vía lítica? Que va a empezar a expresarse, ¿cierto?, las proteínas que están codificadas en este material genético, lo cual va a producir que este material genético se duplique o se replique varias veces, y concomitantemente con eso se van a producir las proteínas virales que van a ensamblar, digamos, en una cápside o cápside cola o lo que sea, digamos, dependiendo de la estructura del virus en particular. Y el mismo virus codifica para una proteína de la lisis, y una vez que esto esté maduro, digamos, en el sentido de que tenga cápsides que están maduras, se va a producir la lisis de la bacteria con la liberación al espacio extracelular de la partícula viral, ¿ya?, la que puede iniciar su propagación si encuentra nuevas bacterias que infectar. Pero si este virus tiene la posibilidad de hacer lisogenia, va a ir a la vía lisogenia.
o sea, una proporción, digamos, de las células que se infecten puede ir a la vía lisogénica. ¿Qué significa esto? Que este material genético, por ejemplo, nomás lo que pasa la gran parte de las veces, se integra, digamos, al DNA bacteriano y queda en un estado que se llama de prófago, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es que se cierra la expresión de todas las proteínas virales y el DNA del fago se va a propagar pasivamente junto con el DNA bacteriano y se puede mantener en este proceso indefinidamente. Estas células que tienen el prófago son inmunes a la infección, digamos, de este virus. O sea, si llegara un virus de esto y tratara de propagarse acá, no va a poder, porque estas se hacen inmunes. Ya vamos a ver el mecanismo de esa inmunidad. Pero si ocurre un evento, generalmente está asociado a estrés, que se llama de inducción, lo que va a pasar es que se va a activar la expresión de las proteínas virales y va a entrar aquí entonces en este juego, digamos, a propagarse el genoma viral y expresarse las proteínas y va a ir a la lisis. ¿Ya? Ahora, en torno a eso yo tengo que decir lo siguiente. Hay virus que solamente hacen vía lítica, ¿ya? Y aquellos virus que no tienen la capacidad de ir a la lisogenia, que solamente hacen vía lítica, se llaman virus líticos, ¿ya? En tanto existen otros, como este, digamos, de que puede ir a la vía lítica y a la vía lisogénica. Y a esos virus se les llaman lisogénicos, pero no porque estén siempre haciendo lisogenia, porque la mayor parte de las veces van a la vía lítica, sino que porque tienen la capacidad de hacer lisogenia. ¿Ok? Profe, tengo una consulta. Buenos días. El- en el caso de que tome la vía lisogénica y te dijo que se iba a adquirir una inmunidad, ¿cierto? Sí. Posteriormente, si hay una inducción Sí. de este virus y ocurre la lisis, van a llegar más partículas virales, ¿cierto? Pero esas partículas virales que empiezan a infectar a las demás células, ¿van a causar la lisis o van a tener esa respuesta inmune por No, ya tener como el prófago tenido, como adquirido? ya. No, una vez que, a ver, si quiero entender tu consulta. Cuando uno dice que tiene inmunidad, no tiene que ver con el sistema inmune, ¿ya? Tiene que ver con que eh, el, al estar como prófago, tiene que estar reprimida la expresión de todos los genes, ¿ya? Porque tiene sus propios represores. Eso lo vamos a ver con bastante detalle, ¿ya? Pero claro, al producir la inducción, ¿qué significa la inducción? Que esa represión se acaba. ¿Y por qué se acaba? Porque en el evento de inducción se inactiva el represor, ¿ya? Y por eso que se Entiendo. inducen los genes, para que se expresen. Y lo vamos a ver con harto detalle. Yo estoy tratando de no poner ahora las complicaciones porque si no se hace más difícil de entender, ¿ya? Ok, Pero, muchas gracias. pero quiero que se queden con esto. El virus lisogénico, ¿cierto? Cuando hay lisogenia y se infecta con el mismo virus, no se van a morir las células lisogénicas, ¿ya? El mecanismo por cual lo hace lo vamos a ver en detalle en la clase, en 2 clases más. No sé si te contesté, Alan. Ok. Sí, sí, voy a ser paciente y voy a esperar Va más a entonces. ser No fácil se preocupe. esperar, pero en todo caso lo que sí te puedo decir que cuando se induce, estas partículas virales que vienen de esta inducción son indistinguibles de las partículas virales que directamente se vinieron de la lisis, en cuanto a sus propiedades. Eso no te... Ok, ok. Muchas gracias. Aquí voy a decir algo, digamos, respecto, solamente para que lo conozcan, porque la verdad no lo voy a volver a mencionar, porque es un caso más especial. Y este es un fago, digamos, que es un fago filamentoso, que hay 2 ejemplos que puse ahí, que el M13 y el FD, que tienen DNA circular, que es este que está acá, ¿ya? Eh, y que lo que ocurre, digamos, es que este DNA, digamos, circular, para producir la partícula viral, empieza a salir a través, digamos, esta es una célula que es
es gram negativa, digamos, si estamos hablando del M13, es Escherichia coli. Pero a lo que voy, digamos, es de que se va ensamblando la partícula viral, que en este caso es un filamento, a medida que va saliendo el material genético, y que tiene, en las puntas tiene unas proteínas que son importantes después para el reconocimiento del receptor, ¿ya? Y se va ensamblando esto. Y este fenómeno se llama un fenómeno de extrusión, porque aquí no hay lisis, ¿ya? No se lisa la bacteria para liberar esta partícula, sino que se va extruyendo la partícula, ¿ya? Va saliendo, y a medida que va saliendo, se va ensamblando, digamos, esta, esta forma, digamos, tubular, helical, que se llama simetría helical, ¿cierto? Hasta que sale todo el material y así sigue saliendo. Entonces aquí lo que uno no mata, no va a matar a la célula, digamos, que infecta, pero sí obviamente le va a disminuir mucho el crecimiento. Aquí hay otro ejemplo de simetría helical, pero este es del virus del mosaico del tabaco, este es un virus de eucarionte, de vegetal, ¿ya? En que aquí el material genético es RNA y se va ensamblando en torno al material genético. Estos son dos ejemplos que yo quería solamente mencionar, ¿no? Para que lo vean, ¿ya? De la simetría. Bien. Y ahora aquí viene algo que quiero que me presten mucha atención y que si tienen alguna duda me la consulten tempranamente, porque esta es una manera de entender cómo uno puede cuantificar las partículas virales, digamos, en una manera equivalente a como nosotros cuantificamos las células viables, ¿ya? Y el sistema este se llama unidades formadoras de placas, ¿ya? Voy a explicar esto, y si tengo que explicarlo de nuevo, lo explico de nuevo, no tengo ningún problema, ¿ya? Porque conmigo vieron, digamos, creo que en la primera clase, el concepto de clon. El clon, que era una célula, ¿cierto? Que si la poníamos, si teníamos una dilución de una célula y la poníamos sobre la superficie de una placa de agar, y esa célula se empezaba a replicar, ¿cierto? Porque era una célula viable, iba a dar lugar a una colonia, ¿cierto? Y esa colonia era un clon. ¿Por qué? Porque viene de una célula. Entonces, teóricamente, todas las células que conforman la colonia son clonales. Y ese concepto yo creo que lo tienen claro. Bueno, ese mismo concepto se puede aplicar a las partículas virales. También, esta vez, en vez de usar unidades formadoras de colonias, aquí lo vamos a decir unidades formadoras de placas, ¿ya? Y para eso entonces voy a explicar esto que viene acá. Si yo tengo aquí una dilución de un fago, ¿ya? Vamos a ver, digamos, que uno, al igual que en el caso de las bacterias, uno puede tener suspensiones donde puede tener muchos millones de fagos. Al igual que las bacterias, uno puede tener, digamos, después de haber propagado un bacteriófago, puede tener un título de 10 elevado a 9, 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 partículas virales por ml. Pero ¿cómo uno las puede cuantificar? ¿Ya? Entonces, uno tiene una dilución. Y para hacer el ejemplo, supongamos que aquí tengo 100 Profesora, disculpe, ¿sí? ¿Qué pasa? Dime. profe, ¿Sí? Dime. ¿podría repetir? Es que se le escuchó cortado, como que no se le escucha bien. ¿Están todos con el mismo problema para escuchar? Sí, yo también lo escucho medio cortado. Oye, yo me conecté al teléfono pensando que lo estaba haciendo mejor. ¿Se escucha bien ahora o no? Ahora que yo... ahí sí, profe. ¿Sí? Ya, voy a repetir y por favor... No, no, ahí se Ahí está.
Profe, no escuchamos nada. Por si acaso. Ahora me doy Sí, cuenta eso, cuando Ahora sí. caigo, sí, que aprendí mi lección. Ahora me doy cuenta que cuando se cae mi red, quedo en mute, ¿ya? Entonces ahora fui inmediatamente a ver que efectivamente estaba en mute. Ahora sí, Ahora sí, sí, profe. profe, ahora se Sí, escucha súper bien. profe. oye, justo en el momento clave, que esta es una cosa, digamos, que hay que prestar mucha atención, porque aquí yo esto quiero que me lo entiendan bien, bien, bien. Entonces, yo estaba diciendo de que hay una manera de cuantificar, digamos, equivalente a las unidades formadoras de colonia. Y esta entonces es acá, digamos, teniendo una dilución de una suspensión de Fago, tengo una dilución, la cual yo la voy a infectar, digamos, esta flecha la tomé del Prox, pero esto está mal. La tengo que infectar con la célula bacteriana que están acá. Entonces yo pongo esta solución, digamos, de Fago con las células bacterianas. Y aquí, digamos, el truco para hacer esto es que yo pongo muchas células bacterianas, muchas, ¿ya? Comparativamente con la suspensión del Fago, con la dilución que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo 100, aquí yo voy a tener 10 elevado a 8 células por ml, ¿ya? O sea, que estamos hablando de a lo menos 6 órdenes de magnitud o 5 órdenes de magnitud de diferencia de lo que yo estoy poniendo aquí con acá. ¿Por qué? Porque yo voy a poner, digamos, esta cantidad de células enorme, de modo de asegurarme, digamos, por un lado, de que una partícula viral, solamente una, va a infectar a una célula. ¿Mm? Esa es una cosa. Y por otro lado, tengo que tener una cantidad suficiente de células que cuando yo después las ponga a crecer en un agar blando, que digamos que suspendida en un agar blando, me haga un césped. ¿Ya? Necesito que haga un césped. Entonces, hago esta infección, digamos, de esta suspensión de virus con esta gran cantidad de células, y al hacer esta infección, espero unos 5 minutos para que el fago se absorba, por lo menos unos 5 minutos, entre 5 y 10 minutos máximo. Y luego agrego agar blando, que está fundido, pero que está justo a una temperatura en que no me va a matar ni las células ni los fagos. Agito muy rápidamente y lo vierto sobre una placa de agar duro. ¿Ya? Si yo hubiera hecho el experimento en que no pongo ningún fago, solamente pongo la célula y el agar blando y lo vierto, acá, lo que yo voy a ver es que esto me va a hacer un césped. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé las colicinas y les dije que había que tener una cepa indicadora con las colicinas? Y que cuando uno ponía una gota de la bacteriocina encima o una bacteria que producía, esto va a producir un halo de inhibición del crecimiento bacteriano sobre este césped. Aquí el principio es el mismo. Lo que va a ocurrir, digamos, es que yo aquí voy a tener, si yo tenía 100 partículas virales acá y tenía 10 elevado a 8 células acá, supongamos, digamos, que es un ml de todo para que sea fácil entender el número, lo que yo voy a tener son 10 elevado a 8 células que van a empezar a crecer, menos 100 de esas células, de esas 10 elevado a 8 menos 100, ¿cierto? Que van a estar infectadas con la partícula viral. ¿Y qué va a pasar? Que cada una de esas células infectadas que van a estar repartidas arriba de la placa al azar, ¿cierto? Van a ser 100, es como que, imagínense que son como 100 células que uno esparce con el rastrillo para hacer las unidades formadoras de colonia. Es el mismo concepto. La única diferencia es que aquí van a estar inmovilizadas dentro del agar blando. Van a estar inmóviles porque van a estar en el agar, incluidas en el agar. ¿No? Entonces, cada una de esas 100 células que va a estar infectada con estas partículas de acá, va a empezar, digamos, a propagar el virus, hasta que va a producir la partícula viral, digamos, igual como acá, ¿cierto? Cada una de esas 100 va a hacer esto, ¿ya? Y va a liberar, entonces, la primera va a liberar una progenie viral, y esa progenie viral va a ir a infectar a la célula que está al lado, porque tenemos, el césped significa que están todas una al lado de la otra, y que además empiezan a crecer, tú las pones, las incluyes en el, ¿cómo se llama? En el agar blando, y esas células también se empiezan a propagar, se empiezan a dividir, ¿ya? Entonces,
se va produciendo a contar de esa única célula infectada, se empiezan a producir partículas virales que van a empezar a infectar a las células que están adyacentes, ¿no? Y a la vuelta de una noche, lo que uno ve es la formación de estas placas, que se llaman placas de lisis, ¿no? Que cada una provino de una partícula viral. ¿Me lo entendieron? Profe, yo no entendí la última parte, cuando se forma la placa de lisis. Ya. ¿Tú entiendes el concepto de la formación de placa de lisis? De que esa única bacteria que estaba infectada con este fago, digamos, al hacer el experimento acá, esa única bacteria se lisó y produjo partícula viral, digamos, y esa partícula viral infectó a las células que estaban adyacentes, ¿ya? Y esas volvieron a producir partícula viral hasta que todo eso durante la noche, digamos, y cuando uno va al otro día ve aquí todo el césped bacteriano, pero que están interrumpidos por estas placas, ¿cierto? Que se llaman placas de lisis, que cada una proviene de una célula infectada. O sea, serían como, o sea, como se ven como si fueran colonias, pero en verdad son puras células muertas, ¿o no? O sea, Claro, lo que pasa es que tú ves como un hoyo, digamos, en el sentido, yo voy a mostrar aquí, déjame ver si lo tengo. Ya. Aquí hay una verdadera. Este es el fago lambda. Este es el césped, ¿ya? Todo esto turbio el césped, y esta es una placa de lisis. Acá, esta es otra placa de lisis. Y el experimento fue hecho así como yo lo mostré anterior. ¿Se entiende? Quiero que me digan que sí o que no, y que no entienden. Profe, entonces, como dice la compañera, que en cada uno de esos puntos ¿Sí? no hay, las células están muertas, son, Claro, no hay células, están no hay lisadas. células, están lisadas, exacto. Y por eso que se ve transparente. Si tú, pucha, nosotros hacíamos un paso práctico de virus, ¿cierto? Una pena. Ahora, que no tener la experiencia de verlo, pero lo que se ve aquí es que este es transparente, ¿ya? Si tú lo pones, digamos, aquí no está tan transparente, vamos a ver después de que hay algunas que son unas placas, pero transparente, y hay otras que son medias túrbidas, ¿ya? Eso también tiene que ver con la fisiología del fago, ¿m? Y ya vamos a explicar por qué se produce en un caso que son absolutamente transparentes y en otro como que tiene un velo de turbidez. Profesora, otra consulta. ¿Eso quiere decir que el lugar donde está el césped, ahí no alcanzó a llegar a propagarse el fago? ¿O quiere decir que no fueron como afectadas? Todo esto que está acá. ¿Sí? No. A ver, imagínate el experimento, digamos, imagínatelo igual como hicimos en la unidad de formadoras de colonia, ¿cierto? Sí. En este caso, en el caso de la unidad formadora de colonia, lo que hicimos fue esparcir con un rastrillo, ¿cierto? La célula, y que cada colonia es una célula que se pudo replicar, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue, teníamos 10 elevado a 8 células iniciales, ¿cierto? Y le pusimos 100 partículas virales, o las que hay aquí, digamos, y infectaron a una célula. Y después lo que hicimos fue infectarla y después suspenderlas, incluirlas en este agar blando. Quedaron como momificadas, gelificadas ahí. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo vertí, digamos, en la placa de agar duro, el agar blando, que se solidificó inmediatamente, yo tenía las 10 elevado a 8 células que están todas esparcidas acá, pero de esas 10 elevado a 8 células tengo 100 que están infectadas, 100 células que están infectadas con el fago, ¿cierto? Entonces, una célula me quedó localizada aquí, otra célula me quedó localizada acá, porque está incluida ahora en el agar, ¿cierto? Está solidificada dentro del agar. Otra me quedó acá, ¿ya? Y esa célula infectada fue y se lisó, ¿ya? Y entre medio, digamos, las células que yo puse, las 10 elevado a 8 y el resto, también empiezan a crecer, ¿cierto? Porque yo las tengo todas paralelistas y lo pongo a crecer. Entonces se empiezan a propagar. Entonces empieza a crecer la célula que digamos, que no están infectadas, ¿ya? Y se me produce partícula viral, pero al ladito, digamos, como yo puse 10 elevado a 8 células, tengo otra célula que ahora que no está infectada, pero esta partícula viral, estas partículas virales que se produjeron de una, me infectan esas que están adyacentes, ¿ya?
Y así empieza a crecer. Empiezan a pasar dos cosas. Por un lado, las células empiezan a infectarse, ¿cierto? Las que están adyacentes, y por otro lado, las que no se infectan empiezan a crecer, que son las que están acá. Entonces empiezan a crecer, infectarse, crecer, infectarse, crecer, infectarse, hasta que finalmente a la próxima noche se va a producir una placa de lisis que la voy a poder ver, ¿ya? En la medida que el crecimiento de acá me empiece a dar esta turbidez de la placa, yo voy a ver la placa de lisis. Entonces no puedo poner muy pocas células porque yo necesito tener un césped. Entonces yo no podía poner 10 elevado a 5 porque no voy a lograr hacer el césped. Por eso tengo que poner 10 elevado a 8 para que me haga el césped, ¿ya? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no sigue creciendo, creciendo? Porque en el fondo debería seguir creciendo, ¿cierto? Porque aquí era primero una célula que obviamente que en dimensiones es invisible. Y ahí tiene que ver con la capacidad que tiene de propagación, digamos, la fisiología, digamos, de cada fago. Porque, por ejemplo, este es el fago lambda, que te produce estas placas de lisis que son discretas. Pero, por ejemplo, el fago T7, que lo vamos a ver, produce unas placas de lisis de este porte. A lo mejor voy a buscar una transparencia para mostrar esa, que es como el tamaño de una moneda de 10 pesos. Y transparente, te digo, muerte, es transparente. Es un hoyo que se le hizo. Es como que tuviera un hoyo la cara, ¿ya? Entonces, todo eso depende, digamos, de la partícula viral que esté infectando, el tipo de virus, si esta plaquita va a quedar más o menos chica de este porte, hay unas que son más invisibles todavía, eso tiene que ver con la eficiencia de propagación, tiene que ver con otras cosas, o algunas que se ven enormes y grandes. Pero, ¿qué pasa? Que pasado un tiempo, digamos, se limita, porque uno dice, bueno, ¿por qué no sigue creciendo y matando y matando y matando? No, porque también hay una cosa fisiológica, en que las células pueden ser infectadas solamente si están en fase exponencial de crecimiento, solamente si están expresando los receptores. Tú cuando tienes células que no están en fase exponencial de crecimiento ya dejan de ser infectadas, hay cosas que van pasando, y por eso que se produce este fenómeno. Profe, ¿Sí? las zonas que están como más chicas que otras, ¿cómo se explican? ¿Como que la célula bacteriana estaba en otra fase o que el virus quedó como en latencia dentro? No, mira, se explica de la misma manera que tú podrías explicar que una colonia te salga más chica o te salga más grande. Una cosa un poco fisiológica, ¿cierto? Que sí, no, a lo mejor la primera célula, claro, se demoró en lisarse, no sé, no dio muy buen resultado, no sé. Pero esta diversidad, digamos, ¿cierto? Se ve en casi todas, digamos, y generalmente tiene que ver, por ejemplo, generalmente también en algunas partes de la placa, generalmente los bordes son un poquitito más chicas, no es el caso, estoy mirando, ¿no? Pero generalmente uno ve cositas más chicas en el borde, pero sí. O a veces uno puede decir que es una infección secundaria, habría que mirarla bien, la simetría, que es como una gotita que saltó, ¿cierto? Por ejemplo, una gotita de humedad que estaba en la placa y de repente cayó y tenía un poquitito de virus y hace eso. Puede ser muchas cosas. En realidad uno la ve que oscila entre ese tamaño y ese tamaño, mayoritariamente. Y esa, por ejemplo, uno no sabe, puede haber sido una gotita, digamos, de que salpicó, digamos, de la propia placa y que venía con un poquitito de eso puede ser. ¿Profe? Entonces, adelante, disculpa, Adriana. Pero tú No, ves en verdad, que son generalmente bastante homogéneas, ¿no? Bueno, hay unas que otras que uno tendría que entrar a ver qué pasó ahí. profe, ¿Sí? entonces con lo que dice, ¿no podría pasar que si uno lo deja como, no sé, mucho tiempo, finalmente no hayan bacterias vivas? O sea, eso no pasa, ¿o sí? ¿A qué te refieres con bacterias vivas? ¿Acá? O sea, como que el halo sea en verdad gigante y cubra la placa entera casi. Mira, ¿cuándo va a pasar que el halo gigante cubra la placa entera? Cuando uno tiene lo que se llama lisis confluente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en vez de poner 100 acá, no sé cuántas hay acá, pero supongamos que haya 100, puse 1000. Entonces, al ponerla, se va a juntar esta con esta y va a quedar una placa que va a ser transparente entera, porque se produce lo que se llama la lisis confluente. ¿Ya? Pero no va a pasar, digamos, que espontáneamente, por mucho que yo lo deje 10 días, esta placa me va a crecer. No, porque esto es un equilibrio entre el césped que va creciendo y el virus que se va propagando. Y es característico de cada virus. El fago lambda, por ejemplo, da este tipo de tamaño de placa de lisis, y más o menos de estas dimensiones, ¿ya?
el fago T7 da unas que son enormes comparativamente, como yo les decía, de porte de una moneda de 10 pesos y muy transparente. Entonces eso tiene que ver, es una cosa fisiológica, es entre la capacidad, digamos, de propagarse del virus en la bacteria a medida que se va, ¿cierto? ¿Cierto? Partió de aquí, va para acá, para acá, para acá, infectando a las bacterias adyacentes, y a medida que las células van creciendo y van llegando a fases estacionarias, se va perdiendo la capacidad de que las células se sigan infectando, y por eso de que llegan hasta un cierto tamaño, ¿ya? Porque los virus, digamos, en general, uno cuando hace una infección para tener esto, hace células que están en fase exponencial de crecimiento. Por ejemplo, lo que poníamos acá es 10 elevado a 8 células por ml, pero no porque yo tenga estas células guardadas. Estas células tienen que venir fresquitas, recién divididas, ¿cierto? Que estén en fase exponencial de crecimiento para que el experimento resulte. También tienen que tener algunas propiedades. Tiene que tener, por ejemplo, el fago puede necesitar magnesio, puede necesitar calcio. En el caso del fago lambda, tiene que estar inducido el receptor del fago, que es el de la maltosa, le tengo que poner maltosa. O sea, hay muchas cosas que participan, ¿te fijas? Entonces, si la fisiología de la bacteria cambia cuando empieza a llegar a fase estacionaria, también va a cambiar la fisiología de la infección. Y por eso que uno tiene esto, una placa de lisis que, que llega hasta, que es característica el tamaño del fago que estamos ocupando para hacer la infección. Muchas gracias, profe. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, lo que voy a volver es que ahora se dan cuenta de que como una partícula viral infectó a una célula, y esa célula, ¿cierto?, infectada, al lisarse produjo partícula viral, y al contar de esa se produjo entonces la placa de lisis. Aquí nuevamente tenemos el concepto de clon. Ahora, lo que yo podría hacer es con una pipeta Pasteur tomar, digamos, de ese agar, y ahí yo tengo también un virus que es clonal. Es como yo saco una colonia para hacer un experimento, digamos, con el fago. Yo partiría igual que como parto, cuando les comenté que parta uno con una colonia. Aquí hay que partir con una placa de lisis. Yo quiero hacer un experimento X, ¿ya? No voy a partir, digamos, voy a hacer una suspensión de fagos que provenga de una placa de lisis para asegurarme de que sea la misma, digamos, que venga clonal, igual que las bacterias. ¿Se fija? Porque también, al igual que en el caso de las bacterias, se pueden producir mutaciones, mutagénesis, y uno quiere estar seguro de que, o puede ponerse mezcla de virus, y cuando uno quiere hacer un experimento también tiene que aplicar el mismo criterio. Si yo quiero que venga de un clon, bueno, inicio, digamos, un experimento aislando virus desde una placa de lisis, que es equivalente a decir, parto con una colonia. ¿Ok? O sea, profe, en la parte como transparente de la placa de lisis, habrían virus, como si fuera que tomáramos una colonia cualquiera con un NASA, ¿o no? Exactamente. Entonces se hace con una pipeta Pasteur. Digamos, no sé si han visto una pipeta Pasteur. Es una pipeta, digamos, es un, a ver, es un cilindro, digamos, es una pipeta que termina como con un cilindro de vidrio muy pequeñito, digamos, con un diámetro, digamos, de 1 milímetro, 2 milímetros, depende de la pipeta Pasteur. Entonces uno puede enterrar la pipeta Pasteur y le va a quedar dentro de la pipeta, ¿cierto?, un cilindro de agar, y en ese cilindro de agar está incluido el virus. Y después ese uno lo sopla y lo pone en un tubo, digamos, y de ahí puede resuspender y partir el experimento. Bien, hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Ahora, en virus animales, generalmente uno no puede hacer este truco. Aquí hay algunos virus animales que se pueden cultivar en monocapa, ¿ya? Y también va a producir estas placas virales. Cuando uno dice, yo tengo una monocapa de una célula de cultivo y puedo infectar el rotavirus, me parece que lo hace, ¿ya? Pero no todos los virus hacen esto, que es muy cómodo, porque incluso uno puede cuantificar. Bien. Aquí entonces yo les voy a mencionar, digamos, qué es lo que es necesario para que ocurra la infección viral, porque uno puede tener un virus y puede infectar una bacteria y puede que no pase nada, porque ese virus no infecta esa bacteria, ¿ya?
y algo que ustedes ya más o menos intuyen y que yo lo he ido machacando en el transcurso, digamos, de otras clases, es que existen, digamos, elementos en la superficie de la bacteria que ofician de receptor para la partícula viral, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una partícula viral que tiene un reconocimiento de alguna estructura en la superficie. Ese reconocimiento produce un cambio conformacional, en este caso reconocido por la espícula, produce un cambio conformacional tal que va a producir, por ejemplo, que ahora esta parte, digamos, de la estructura que corresponde a la cola del virus, ¿cierto? Se pose y después se produzca otro cambio conformacional tremendo que tiene que tener además una fuerza de presión enorme para entonces inyectar el DNA al interior de la bacteria. ¿Y cuáles son estas estructuras? Aquí, por ejemplo, hay varios casos. Digamos. Hay un virus que se llama Chi que reconoce el flagelo. O sea que el flagelo puede ser un receptor. Aquí, por ejemplo, el caso del MS2, que es ese virus filamentoso que yo les mencioné, que reconoce el pili. El M13 también reconoce el pili. El M13 es ese filamentoso, perdón. El M13 es el filamentoso, ¿cierto? Que está acá. El MS2 es ese virus de RNA que lo vamos a ver en la clase que viene. Ambos reconocen el pili sexual como receptor. Entonces, ¿qué puede ser de receptor? Una estructura que es el pili sexual. Por lo tanto, la célula que infecta tiene que ser F+, no puede infectar no va a infectar una célula F-. Pero también puede ser una proteína de la superficie, digamos una outer membrane protein, o una porina, por ejemplo el caso T1 es un transportador de hierro. En el caso del fago T4, que lo vamos a ver tanto, y el mismo Fi174, que lo vamos a ver, estos tres los vamos a ver en la próxima clase, el MS2, el T4 y el 174. ¿Ya? Este infecta LPS, perdón, reconoce un cierto LPS, incluso son ciertos LPS, no cualquier LPS. Y se usaban, en ocasiones se utiliza, digamos, para clasificar el LPS si es infectado o no infectado por un cierto tipo de virus. ¿Ya? Entonces, algunos reconocen lípidos. Entonces, ¿qué va a reconocer? Va a reconocer una estructura en la superficie. Y esa estructura puede ser proteica, o puede ser un LPS, puede ser un lípido, puede ser, digamos, las alternativas que yo le digo. Entonces, de corolario, uno puede decir, entonces, yo voy a poder propagar en una célula un virus, sí, solo si tiene el receptor en la superficie. Porque si no tiene ese receptor, por ejemplo, una mutación en ese receptor, no va a poder infectar esa célula. ¿Ya? Y esas células entonces van a ser resistentes. Si no tienen algo en la superficie, digamos, que sea reconocido por el virus, por ejemplo, por producto de una mutación, supongamos de que T1, digamos, no puede infectar porque esta tiene una mutación en este transportador, ya sea que no lo tiene o tiene una mutación que lo deja tan diferente que no lo puede usar como receptor. Entonces esas células que antes eran sensibles ahora se vuelven resistentes. Profesora, tengo una consulta. ¿Sí? Vemos en el esquemita de ahí arribita que llega el fago y al final deja y deposita el DNA en la célula huésped, ¿cierto? ¿Cierto? El fago en todos los casos siempre como el receptáculo, digamos, que contiene el DNA o el RNA viral, siempre queda vacío. ¿En todos los casos o no? A ver, si inyectó el DNA, obviamente que queda vacío. Ya, pero ¿y qué pasa con ese fago? ¿Se han hecho tal vez estudios para darle seguimiento? ¿Qué pasa con ese fago? Eh, a ver, sí, se han hecho estudios. Adam, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, lo que pasa es que estaba tratando de pasar esto, se me desbarató tengo un monitor, entonces se me desbarató poner a usted lo pongo en la pantallita chica y ahora se me desbarató eso con la caída del internet. A ver, se puede ver a microscopio electrónico esto, porque
tú puedes identificar por la densidad de electrones, qué sé yo, porque cuando tú haces la admisión por contraste de Higgs, puedes identificar las partículas que están vacías de las que están con material genético. Entonces eso ya se ha caracterizado. Todas las partículas, digamos, te puede quedar un porcentaje de partículas, dependiendo cómo hagas la infección, que no va a liberar su DNA al interior, por cualquier razón, digamos, porque no estuvo bien todo este proceso, por las razones que sea, digamos, ¿ya? Entonces puede haber un contingente de fagos, digamos, cuando tú haces la infección, de que no llegó a esto, y tú las puedes, por la tinción, digamos, de cómo queda la cápside, puedes saber si es una partícula llena o una partícula vacía. No sé si eso era lo que tú querías preguntar. Más que todo quería saber, porque no sé, nos damos cuenta que tienen una estructura súper compleja algunos fagos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, quería saber por si se desperdicia después de haber cumplido Sí, ese, sí, así tú dices que si eso se puede reciclar para sí, como, volver a poner, no, no se puede reciclar. Y eso lo vamos a ver bien en una clase. ¿Sabes por qué? Porque hay una morfogénesis de la partícula, digamos, hay un proceso todo de morfogénesis, ¿ya? Para producir la partícula viral. Y eso implica, digamos, que para que el material genético se encapside, la cápside tiene que estar a medio armar, no puede estar armada completa, ¿ya? Y eso ocurre en un timing muy preciso durante la infección. ¿Mm? Así que se desperdicia, no es reciclable. ok, Ya, muchas gracias. ya, de nada. Bien. Aquí entonces voy a mostrar los pasos, ¿cierto? De algo que ya más o menos intuye, lo que yo lo he ido diciendo en el transcurso de la clase, de lo que ocurre en la infección viral, ¿cierto? Que tenemos en la partícula viral, en este caso DNA, ¿cierto? Aquí está la célula del huésped, se produce el attachment, digamos, que es el reconocimiento de la superficie bacteriana, de una estructura. A todo esto, la estructura que reconoce en el caso que no tenga cola, pues es el propio capsómero, ¿ah? Así que puede ser, digamos, ahí yo puse las más complejas, que está la espícula de la cola, pero si no tiene, en el caso del fago lambda es esa agujita que tiene, en el caso, digamos, del Fi174 es una proteína que está en una puntita del capsómero, y si no tiene nada de eso es el capsómero completo, así que siempre, digamos, va a reconocer algo de la superficie, digamos, que puede ser directamente el capsómero. Perdón, la cápside, digamos, o un capsómero que es una de las proteínas de la cápside. Entonces, aquí dice ya lo que habíamos dicho, en que la cabeza vacía queda afuera, entra el material genético, eso se llama penetración por inyección, y luego entonces empieza rápidamente la expresión. Hay transcripción del genomio viral, ¿ya? Y ahí entonces se empieza tanto a transcribir los genes, traducir las proteínas, entre las proteínas que se traducen están las replicasas virales y se empieza a replicar el DNA viral y también se empiezan a producir de manera secuencial todas las proteínas que van a conformar la cápside y se produce este proceso de morfogénesis que yo te decía, que es muy preciso, en que se va a encapsidar el material genético hasta producir la partícula viral madura, se va a producir también la proteína de la lisis y se va a producir la liberación, digamos, de estas partículas maduras. Entonces tenemos, digamos, la absorción, la penetración, la síntesis, digamos, de las proteínas en los ácidos nucleicos, el ensamblaje, el empacamiento, digamos, de la partícula viral, y cuando la partícula viral ya está madura, la lisis. Bien. Ahora, aquí voy a hablar de algo que no quiero que se me confundan con lo que ya dije, pero que tiene que ver con lo que ya dije para la formación de unidades de placas. Si uno quisiera seguir, digamos, si quisiéramos seguir, descubrimos un virus nuevo, supongamos que de hecho esa era una de las cosas que nos gustaba hacer con ustedes, no iban ustedes, pero conseguíamos una muestra, por ejemplo, de un canal, no sé, ¿ya? Donde pueden haber agua servida, etc. ¿Ya?
Y empezábamos a ver si podíamos aislar un nuevo virus. Supongamos que hacemos ese proceso y tenemos un nuevo virus y ahora queremos ver cómo se comporta, ¿ya? ¿Qué son las cosas que tenemos que buscar para caracterizar un virus? Bueno, primero tenemos que buscar que infecte una cierta célula, ¿cierto? Para que tenga los receptores, ¿ya? Supongamos que eso, y eso uno lo prueba usando 2 o 3 cepas o 4 cepas bacterianas, o si uno quiere que sea un virus que infecta esas células, bueno, focaliza su estudio usando ese tipo de células hasta que encuentre un virus. Pero también uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo se demora la propagación de un virus bacteriano? Y eso va a estar de acuerdo más o menos al tiempo que se demore en duplicarse la célula, ¿cierto? Porque el tiempo, digamos, de que se demore en propagarse un virus no puede ser mucho, mucho mayor del tiempo de que se demore en propagarse una célula. Entonces tiene que estar más o menos de acuerdo en eso. Y por lo tanto, en general, estos ciclos virales siempre están entre 20 y 30 minutos, digamos, los de Escherichia coli. Estoy hablando de Escherichia coli. Pero también una de las cosas que a uno le interesa averiguar, digamos, es si yo tengo una infección con, digamos, de una célula, ¿cuántas partículas virales me produce esa infección? Que es un parámetro que a uno le gusta saber, ¿cierto? Porque puede ser de que yo infecto un virus con una célula y me produzca 5 partículas virales, o puede que me produzca 100 partículas virales, ¿ya? Y eso es como es una característica, ¿ya? Es una característica de cada virus. Entonces, para eso uno hace lo que se llama el crecimiento viral en un ciclo, en que uno hace una infección y ve el resultado de esa infección en el tiempo, ¿ya? Pero aquí la aproximación es diferente a cuando hacemos el título, en que nosotros ponemos muchas células, ¿cierto? Muchas células y poca partícula viral, para que estemos seguros, digamos, de que para poder hacer el experimento tiene que ser así. Tenemos que hacer el césped y tenemos que tener pocas placas, ¿cierto? Esa es la única manera de hacer el experimento. Pero aquí, uno, como quiere hacer uno algo que esté en sincronía, digamos, uno dice, pero yo aquí lo que tengo que hacer es diferente, ¿ya? Yo tengo células, ¿cierto? Y lo que yo tengo que hacer es infectarla con muchos virus, de modo de que si yo tengo muchos virus, yo puedo seguir, por ejemplo, la lisis de la célula por un método de la densidad óptica, por ejemplo, ¿ya? Y esa manera de hacerlo se llama crecimiento viral en un ciclo, en que se agrega el virus. Primero voy a decir, digamos, qué es lo que uno pretende hacer. Uno agrega una cantidad de virus y empieza aquí, por ejemplo, agregué el virus y tengo una manera de deshacerme de los virus que no infectaron a la célula, y después empiezo a seguir cómo transcurre la infección durante el tiempo, ¿ya? Entonces, a tiempo cero, supongamos que aquí agregué el virus, saco una alícuota, ¿no? Y la titulo de la manera que ya ustedes saben cómo se titula. O sea, aquí yo tengo células infectadas con una cantidad de virus, ¿cierto? En un matraz, y yo voy y saco una alícuota y la titulo de la manera que ya lo dije. Y por lo tanto, para titularla, yo hago diluciones para que yo tenga una cantidad digamos, de placas que sean contables, ¿cierto? Entonces, voy haciendo eso en el tiempo. Yo aquí tengo células que están infectadas con el virus, lo titulo aquí, lo titulo acá, lo titulo acá, 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 acá. Y lo que me va a pasar es que aquí es tiempo cero, voy a tener la cantidad de células que tengo infectadas, va a ser este número que me va a dar acá, ¿cierto? También eso se le llama centro infectivo. Y eso se va a mantener en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, hasta que de repente quise producir la lisis de la bacteria y va a producirme las partículas virales que yo les decía. Entonces yo lo voy tomando alícuota, y voy a ver que de aquí a acá, en muy poquito tiempo, se me va a producir un alza de las partículas virales. Hasta que
ya dejó de producir la partícula viral, porque esto fue lo que, aquí se terminó de alisar todo. ¿Mm? El concepto lo entienden, ¿no es cierto? La parte experimental es la que es un poco más complicada de entender. ¿Mm? Pero el concepto lo entiendo. Tengo un crecimiento viral en un ciclo. Yo infecté aquí, empecé a seguir, digamos, qué pasaba, digamos, con la célula infectada y, claro, en la medida, ¿cierto?, de que la célula no se lise, ¿cierto?, yo voy a tener siempre este mismo número. ¿Mm? Y cuando la célula se lisa, se van a liberar las partículas y este número se va a agrandar, y aquí ya están todas las células lisadas, por lo tanto, este número ya no debería cambiar más. ¿Mm? Ahora, en este periodo, digamos, en que uno no tiene el alza, ¿cierto?, se llama el periodo, digamos, de latencia, donde pasan cosas, ¿cierto? Aquí fue que se absorbió el virus, ¿cierto? Aquí se replicaron los ácidos nucleicos, aquí se produjeron las proteínas de la cápside, ¿cierto? O sea, todo esto que está puesto acá. ¿Mm? En el fondo yo puse esta transparencia aquí arriba, que va con esta, ¿cierto? Porque lo que yo estoy mirando es esto. Primero hice la infección, entonces si yo le hice la infección y saco una alícuota de esa infección, está aquí, tengo esta célula infectada, después si lo saco 2 minutos después, sigue la misma célula infectada, ¿cierto? Y después si lo saco a los 20 minutos, sigue la misma célula infectada, pero ahora tiene todo propagado, y después si lo saco 3 minutos después ya tengo las partículas listas, pero todavía no se liberan, y cuando se liberan, entonces yo tengo esta alza acá, ¿cierto? Porque hasta entonces, como esto está, saco la alícuota y lo incluyo en el agar con el césped, ¿cierto? Yo aquí, esa célula que me va a dar, que está aquí o que está acá, no me la distingue, digamos, en términos cuantitativos, da lo mismo, porque esto está todo contenido en una célula y por lo tanto me va a dar una placa de hélice. Pero el minuto que se libera, esta, ¿cierto? Va, en el título yo voy a distinguir todas estas partículas que ya están liberadas y fuera de la célula. ¿Se entiende, no es cierto? Profe, una consulta. Entonces, usted dijo que habían veces que la placa, esa, como el halo que se forma, donde ya no hay bacterias, ¿Sí? entonces puede estar relacionado con que el virus forme más o menos viriones para que puedan infectar más cantidades. Podría ser que la tasa, aquí lo que vamos a tener es un número, ¿cierto? Sí, Tenía un número de células infectadas y al final, digamos, que me va a dar un número, pero yo sí veo la diferencia entre esto. Por ejemplo, por cada célula infectada, esto me aumentó 2 órdenes de magnitud, por lo tanto, por cada célula infectada, cada célula me produce 100 partículas virales, o 50, o 10. Este es un número que uno calcula, y esto se llama tasa de eclosión. Ahora, lo que pasa es de que si yo hiciera otro experimento, y vamos a ver que los 2 experimentos se pueden hacer, en que yo, porque aquí hay algo que se llama eclipse. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo este experimento, ¿cierto? Y lo hago, y saco a diferentes tiempos, y por lo tanto se entiende que esta curva, digamos, en tanto yo tenga que numéricamente yo voy a tener igual, tenga este estado así, o tenga este estado así, digamos, que no tengo ni siquiera replicado el DNA, esto, como va a ser esa misma célula que está incluida en el agar, estando aquí o estando acá, digamos, da igual, porque va a estar incluido en el agar y me va a dar la placa de hélice igual, ¿cierto? Una, por esa célula infectada. Pero, si yo, por ejemplo, rompiera la célula artificialmente aquí, justo antes de que se vaya a liberar, la rompo artificialmente, ¿qué debería tener? En realidad, esto ya tengo partícula viral madura, que todavía no se ha alisado, y por lo tanto aquí sí yo podría tener un aumento, ¿ya?, de las partículas virales, porque lo que yo estoy mirando son las partículas virales, ¿cierto? Entonces el eclipse vendría a ser que si yo rompo aquí, si yo rompo acá, y si yo rompo acá, yo no voy a ver partículas virales, porque esto no está maduro, no tengo partícula viral formada, pero si yo rompo acá, antes que se produzca la lisis natural, yo sí voy a ver partículas virales. Y ese periodo donde yo, por más que rompa la célula, no veo partícula viral, se llama eclipse. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir el eclipse? Quiere decir que es el tiempo en que todavía se está formando la partícula sin que esta esté madura, ¿ya?
Entonces ahí está eclipsado porque no tiene partícula madura, pero del momento que tiene partícula madura, ¿ya? Y que falta solamente que se hagan unas pocas más, qué sé yo, antes que se lise, ahí ya ese ya no está en eclipse. ¿Mm? Profe, ¿Sí? a mí me queda como poco claro la parte como cuando se están ensamblando, porque en el gráfico sale como que se siguen ensamblando mientras se lisa la célula. No sé si es así, o estoy viendo mal el gráfico, o cómo No, es. no estás viendo mal. No, no, era una complicación que no pensaba introducir, pero no estás viendo mal. Tú también puedes tener acá, cuando ya tienes, por ejemplo, no es tan sincrónico, en el sentido de que a los 22 minutos ya tengo todas las partículas ensambladas bien. No, tú tienes como un gradiente, y eso experimentalmente lo vamos a ver. Tienes como un gradiente, digamos, en que por acá, fortuitamente va a haber una partícula que está ensamblada, ¿no? Que es poquito, digamos. Una entre cada bacteria aquí, muy anticipadamente va a tener una. ¿Ya? Y acá te pueden quedar, ya está lisada la célula, pero todavía te pueden quedar algunas que van formando. También, no es Ya. absolutamente sincrónico. Y eso experimentalmente tú lo puedes ver. Pero, profe, ¿el ensamblaje lo hace la célula o lo hace como que se medio forma el virus Mira, solo? Porque si es que está lisada... mira, es una pregunta preciosa, digamos, en el sentido, digamos, de investigación, porque es un autoensamblaje. ¿Ya? El ensamblaje ocurre con los ingredientes que tiene, digamos, el fago. Bueno, puede también que necesite algún ingrediente de la bacteria, pero es un autoensamblaje, ¿ya? En que lo que vale ahí la interacción proteína-proteína, cómo se van, voy a dar unos 2 o 3 ejemplos, digamos, cuando veamos un poquitito la morfogénesis viral y también para el fago lambda, en que son secuencias de eventos que van pasando, ¿ya? Y esas secuencias van determinando cómo se van agrupando las proteínas para constituir la cápside o la precápside, ¿ya? Entonces, un autoensamblaje. Ay, qué loco. Ya, Ya, muchas gracias, profe. porque no es algo digamos, está dado por la secuencia de las proteínas, por el orden de aparición de las proteínas, por algunas proteínas que son de una cierta manera después se procesan, ¿ya? Y al procesarse quedan aptas para que se interactúen con otras proteínas, para que tú te hagas una idea. A eso se refiere con autoensamblaje. Sí, yo juraba que era la misma bacteria la que tenía que ensamblar el virus. No. Muchas gracias, profe. Eso no quiere decir, por ejemplo, que no participe alguna chaperona de la bacteria en ese ensamblaje, porque eso sí está demostrado. De hecho, algunas proteínas, digamos, como la GRE, digamos, perdón, algunas chaperonas, digamos, como las chaperonas GRO, se llaman GRO por growth, ¿ya? Growth de qué? Del fago P2, ¿ya? Entonces, originalmente, mira, si yo te digo, aquí da para mucho. Originalmente, digamos, antes que se supiera que eran chaperonas, se sabían que se necesitaban para que creciera un fago, que era el fago P2. ¿Ya? Entonces son chaperonas moleculares que tienen que ver también con, más bien, con el plegamiento de algunos de los componentes de la cápside del virus. ¿Mm? Pero es un proceso de autoensamblaje. ¿Mm? Profe, pero eso significa que, por ejemplo, si lisáramos la célula artificialmente en el paso como 3 que sale acá, ¿Ya? o sea, si se pudiese saber así como Sí, exacto, ¿ya? y no sé, solamente juntáramos como todos estos, como las proteínas que salen, o sea, los nucleótidos virales, y ¿Sí? los pusiéramos solamente eso, sin bacterias, sin nada que lo pudiese ayudar, ¿se ¿Sí? ensamblarían o necesitarían igual las chaperonas? Mira, se ensamblan, digamos, el experimento está hecho, ¿no? Y de hecho, tú venden kits donde tú puedes tener ensamblaje in vitro. Tiene que tener los componentes que requiere para ensamblarse. Algunos no necesitan ninguna ayuda de chaperonas bacterianas, otros sí. ¿Te fijas? Entonces lo que tú usas es un extracto, digamos, que por ejemplo lo sacas de aquí, haces un extracto y puedes hacer un ensamblaje in vitro. ¿Y por qué se puede hacer? ¿Para qué se quiere? ¿Para qué querría uno hacer un ensamblaje in vitro? Por ejemplo, cuando uno usa
fagos que quiere usarlo de cosmidio o para ensamblar un DNA, digamos, para hacer una librería genómica, ¿cierto? Uno puede preparar un extracto donde no tiene el DNA viral y uno le agrega el DNA y hace ensamblaje in vitro. Pero es autoensamblaje porque es eso que está. Ah, ya, yo justo había pensado en eso mismo, como de hacer un ensamblaje, pero con un ADN o ARN como Bueno, deseado. esa es la base para hacer, por ejemplo, librerías genómicas basadas en virus bacterianos, como el Fagoland, los Cosmidios, etc. Se hace empaquetamiento in vitro, ¿ya? Ahora tú vas y le compras el kit para hacerlo. ¿Ya? Tú compras el kit y tú pones el puro DNA y sigues los pasos, qué sé yo, que le ponga esto, que le ponga acá y allá, y qué sé yo, espere tanto, incube tanto, y va a tener partícula viral ensamblada in vitro. Ya, muchas gracias. Entretenido, ¿eh? Entonces, ¿cómo hace uno experimentalmente? Y yo creo que ya me estoy extendiendo mucho. Uy, sí. No, ya, yo pensaba, tenemos que terminar rápido. ¿Ya? El crecimiento viral en un ciclo, ¿cómo se hace? Se mezcla una cierta cantidad de células. Ahora, esta es la que yo les decía, como esto uno lo va a seguir en el tiempo, esto que está acá, ¿cierto? Uno tiene que tener casi todas las células infectadas que usar. Para poder seguir esto así, tiene que tener todas las células infectadas. Y para poder tener todas las células infectadas, uno tiene una multiplicidad de infección alta. Quiere decir que por cada, por ejemplo, uno le pone 5 veces más de partícula viral que de célula. En este caso, si estamos usando Escherichia coli, ¿cierto? Entonces uno incuba para la absorción, pero también inactiva los fagos que no se absorben porque te van a molestar si te quedan fagos no absorbidos, van a molestar en la cuenta final, ¿cierto? Porque aquí, cuando hagamos el experimento, yo quiero ver solamente lo que está dentro de la célula, no quiero ver si alguno de estos se quedó afuera. Entonces, ¿cómo se llama? Se eliminan generalmente por anticuerpos, ¿ya? Entonces solamente uno tiene la célula infectada. Y después uno lo diluye. ¿Por qué lo diluye? Lo diluyen en 1000 veces y lo empieza a incubar para tomar muestras para titular. Titulamos ahora con el exceso. Cada alícuota que saquemos lo hacemos pensando que tiene una cantidad de partículas, digamos, que no puede ser más de 500 o de 100, digamos, para poder titular bien. Y para eso uno hace diluciones, porque uno a priori no puede saber cuántas va a tener, ¿ya? Y cada célula infectada se le llama centro infectivo, ¿ya? Y cada centro infectivo entonces son las bacterias que están infectadas y los fagos libres si hubiera. Por eso que uno trata de que no haya. Aquí se hace un control para ver si uno tiene muchos fagos libres. Pero en general, digamos, si uno hace bien el experimento, cada bacteria representa un centro infectivo. Y aquí es el experimento hecho en la realidad. Este fue un experimento hecho por alguien que se sacó el premio Nobel, en que empieza a hacer, hace tal cual como lo digo, digamos, entonces saca una alícuota, digamos, de eso que ya está diluido todo a estos tiempos y ve, digamos, qué es lo que iba pasando. Hasta que aquí, este es el fago T4, ¿no? Que también lo vamos a ver. Esto fue hecho con el fago T4, si no estoy demasiado equivocado. ¿Sí? A ver. Parece que el T4. Es el principio, profe, el 3-4. T4, ya. Entonces, aquí, te fijas tú, pasa lo que yo digo, ¿cierto? Aquí viene lo que se llama la tasa de eclosión, digamos, cuántas partículas virales aquí, por ejemplo, pasó de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 7, era 100, un poquitito más de 100. Y aquí ya están todas las células lisadas, y por eso se me mantiene. Y esta tasa de eclosión se llama burst size en inglés, y nosotros en castellano decimos tasa de eclosión. Este es el periodo de latencia, este es el periodo de crecimiento, por así decirlo, y este es el tamaño o tasa de eclosión. Y aquí viene el experimento para ver la cosa del eclipse, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Si yo, o sea, este es el mismo que le acabo de mostrar, que está en la otra figura, es el mismo, ¿ya? Pero aquí lo que se hizo fue, se tomó una alícuota para medir y se tomó otra alícuota que se trató con cloroformo y se rompió la célula, ¿ya? Y entonces uno empieza a ver, digamos, cuándo empiezan a aparecer partículas virales. Y aquí está lo que yo te digo, te fijas tú lo que yo les decía. Fíjense que esta escala es 1, 10, 100, esto es semilogarítmica, ¿ya? Que empiezan a aparecer, ¿cierto? A una cierta cantidad, digamos, de partículas que en realidad
hacia el final ya empieza a converger esto con esto. ¿Ya? Entonces, se fueron partículas que no son como que en el minuto exacto se formaran todas y uno tuviera la misma curva esta, pero adelantada, que sé yo, un par de minutos, no. Se empieza a formar un poquitito antes, de a poco. ¿Ya? De a poco. Y este entonces vendría a ser el eclipse determinado experimentalmente. Ok, entonces yo voy a dejar la clase hasta acá, pero no sé si tienen alguna duda o consulta. Y yo lamento haberme extendido, pero es que esta parte yo quería que realmente me la entendieran bien. Yo tengo, pero no es como específicamente de esta clase. ¿Qué cosa? Es que yo tengo una duda, pero no es como específicamente de lo que vimos en esta clase. Ya, pero eso entonces lo vamos a ver en otro momento, porque ya sí que me siento que estoy bastante, Sí. No se bastante preocupe. pesada, digamos. Yo lo voy a dejar hasta acá la clase. La consulta tuya la podemos ver en el momento de la discusión de preguntas. Y nos vemos entonces el miércoles y discutimos el viernes, pero si hay alguna consulta urgente me la pueden mandar por correo electrónico. Ya, profe, gracias por la clase. Muchas gracias, profe. Chao. Que esté muy bien. También pueden ser.